Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también muchas gracias a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. La semana pasada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México decía que la capital del país ha tenido una baja en sus índices delictivos, pero la realidad es que los capitalinos viven una alarmante crisis de seguridad. Si comparamos los datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del primer cuatrimestre de 2021 con el primer cuatrimestre de este año, pues nos damos cuenta que la Ciudad de México ha tenido un incremento del 23% en robo a transeúnte en espacios abiertos. Nada más, fíjense nada más. Comparando los primeros 4 meses del año pasado con estos primeros 4 meses de este año, ha aumentado más del 20% del robo a transeúnte. El aumento del 12% en robo en transporte público es terrible, más del 10%, 12% en robo en el transporte público a los pasajeros. Un incremento que también es muy, muy lamentable es el del 8% en delitos relacionados con el narcomenudeo. Sin duda, las cifras que da la jefa de gobierno no son la realidad de los capitalinos. A esto se le suma que en lo que va de su administración es la tercera entidad federativa con más personas desaparecidas y no localizadas. Aquí, en la capital del país, en la Ciudad de México, se contabilizan 2,627 víctimas de desaparición al corte de ayer. Aunado a ello, entre 2020 y 2021 se incrementaron en un 50% las víctimas de extorsión. Es la Ciudad de México un espacio de extorsión terrible. Es público que los cárteles extorsionan a los comerciantes de la ciudad y les cobran eso que llaman derecho de piso. En restaurantes, bares, por ejemplo en la Condesa, la Roma, Zona Rosa o Polanco, las bandas delictivas cobran un porcentaje a los dueños de los establecimientos y, por supuesto, cuando ellos se niegan, los amenazan, incendian sus locales, incluso los asesinan. Caso similar ocurre con los transportistas. Por ejemplo, en Tláhuac, a los concesionarios de transporte público les cobran una cuota. En caso de que no la paguen, no la quieran cubrir, pues lamentablemente incluso también les cuesta la vida. La Ciudad de México se encuentra ante una lacerante presencia de grupos delictivos pertenecientes a cárteles que se han ido diversificando y que operan en toda la capital del país. Sin duda, lo más preocupante es que las víctimas de estos y otros delitos se encuentran en estado de indefensión. Si acuden a alguna instancia de procuración de justicia, no hay respuesta. Y mientras los capitalinos tienen que sortear el día a día entre extorsiones, asaltos y asesinatos, la jefa de gobierno volvió a abandonar sus responsabilidades y se fue nuevamente a las campañas. Tal parece que lo único que mueve a la señora Sheinbaum es su ambición de poder, porque si hablamos de seguridad y de justicia para los capitalinos, pues eso ni lo puede dar ni le importa. Por lo que desde aquí le hacemos un llamado a que deje de meter las manos en los procesos electorales que se están llevando a cabo en las 6 entidades federativas y resuelva los problemas que afectan a los capitalinos, que saque las manos de la jefa de gobierno de las campañas. Es lamentable los operadores que están llegando, por ejemplo, a la campaña de Hidalgo. Es terrible porque la primera pregunta es ¿con qué dinero lo pagan? Pues claramente con el dinero de los capitalinos. Si quiere andar en campaña, la señora Sheinbaum que deje su encargo,
que deje vivir a los capitalinos, que deje que haya alguien con mejor entendimiento del servicio público y pueda administrar esta ciudad. En el tema de seguridad, más bien yo diría de inseguridad a nivel nacional, hoy el presidente López Obrador ha dado algunas cifras y lo primero que hay que decirle es, señor presidente, no se autoengañe. Es más, no trate de engañar a los mexicanos. 1,392 asesinatos en 4 meses no es una cifra que se deba presumir. 319 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, por feminicidios. No es una cifra de la que deba usted alegrarse. El aumento en secuestros que ha generado más de 270 víctimas da muestra de una fallida estrategia. El presidente, de manera de verdad inentendible, descalifica el uso de la fuerza. No quiere detener a los delincuentes. Parece que solo quiere abrazarlos, felicitarlos y hasta protegerlos. Le informamos al presidente que incluso el Estado mexicano cuenta con la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Ley que fue aprobada, por cierto, por todos los partidos. Esta ley establece cómo debe usarse la fuerza pública para detener a los delincuentes, misma que, por supuesto, debe ser legal, debe ser proporcional, debe ser necesaria y se deben rendir cuentas de ese uso, pero se deben detener a los delincuentes, no abrazarlos, no apapacharlos. De continuar la violencia desatada en este gobierno, el sexenio del presidente López Obrador será el más violento y sanguinario de la historia moderna de nuestro país. López Obrador quiso pasar a la historia como un transformador, pero pasará a la historia como el presidente que abrazó a los delincuentes y solapó el mayor número de asesinatos en su gobierno. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Será que el presidente en este pleno proceso electoral está mandándole un mensaje a los delincuentes para que ayuden a los candidatos de Morena en las próximas elecciones? De ser así, este gobierno no solo será ineficiente y corrupto, sino también, lamentablemente, un fracaso. Será un fracaso para la tan anhelada justicia que el pueblo de México exige. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.